Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 49 minutos, 6:49. La semana anterior el gobierno dijo que las ventas totales registradas en septiembre alcanzaron un total de 20.150 millones de dólares. Según los últimos datos del Servicio de Rentas Internas, la cifra representa un crecimiento del 10.6% en comparación con el mismo periodo del 2024, dijo el gobierno. A esta hora, sobre esta noticia, invitamos al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Economista, buenos días, un gusto saludarlo. Primero, ¿cómo lee usted estas cifras si se toma en cuenta que el gobierno está comparando a septiembre del 2024 cuando el país enfrentó apagones? Entonces, evidentemente vamos a tener mayores cifras. ¿Es así la lectura o estoy equivocado? Buenos días, Hernán. Saludos cordiales a usted, a la gente que escucha su programa. Su apreciación es correcta, sin embargo, si uno hace el análisis no solamente del mes, sino del trimestre, o también, si quiere, de los 3 trimestres del año, en donde ya se puede hacer una comparación un poco más extensa, el crecimiento económico que refleja las ventas, ¿no? El crecimiento de las ventas sigue siendo importante, es un crecimiento del 7% acumulado, que es un buen crecimiento. El tercer trimestre tiene un crecimiento del 8%. El mes de septiembre puntual, solo el mes, es el dato que usted ha leído, que es el 10%. Pero cuando uno mira, sigue acumulado en el trimestre tercero, 8%, y los 9 meses del año pasado, el crecimiento del 7%, lo cual sí marca una buena recuperación esperada, que es un rebote después de las malas cifras del año anterior. Por lo tanto, eso también va a hacer que el tercer trimestre de este año, el Banco Central, cuando nos dé la información del crecimiento económico, seguramente nos va a dar una información de crecimiento del tercer trimestre arriba del 4,5%, quizás 5%, anual en ese dato de crecimiento económico para el tercer trimestre. ¿Qué resumimos por crecimiento económico? Un poco para que la gente nos entienda, ¿no? Que alcanzaron más ventas, que hay más dinero, más circulante. ¿Qué entendemos por crecimiento económico, economista? Sí, las ventas es un buen indicador del crecimiento económico, toda vez que eso denota actividad económica. Las ventas totales en un año, por ejemplo, son más de 220 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto el año pasado era algo así como unos 124 mil millones de dólares. ¿Por qué las ventas son más grandes que el Producto Interno Bruto? Porque el Producto Interno Bruto refleja lo que se llama los valores agregados, es decir, va simplificando las ventas entre algunas locales, y simplemente es el valor neto. Pero el conjunto de las ventas sí da una buena señal. ¿Qué quiere decir? Cuando hay más crecimiento de ventas o crecimiento de Producto Interno Bruto, seguramente esas ventas que se generaron demandaron que se contrate más personal, demandaron que se prendan más máquinas, que se haya más importación, que genere también a su vez exportación, que la gente puede consumir más, de alguna forma. Esa es la actividad económica, el que haya quizás también un poquito de más de inflación, porque al haber ya más demanda de productos que se refleja en el aumento de las ventas, en el aumento del Producto Interno Bruto, entonces algunos precios pueden variar. Y hasta el mes de septiembre uno podía estimar que la inflación anual de 2025 podría ser alrededor del 3%, antes de que se ocurra el aumento del diésel y también el inicio del paro, que seguramente en octubre va a reflejar un incremento en los precios que podría controlarse y caerse luego en el mes de noviembre, para dejar el año completo con un poquito más de inflación arriba del 3%, que era la esperada antes de las medidas económicas del diésel, y sobre todo el impacto de la paralización que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Quería preguntarle, economista, ¿es real el uso de los recursos que está dejando el subsidio o la eliminación del subsidio al diésel en los sectores más necesitados? ¿Eso lo estamos mirando?
¿Se está sintiendo eso? A ver, son 1.700 millones de galones al año que se consumen en el país en diésel. Si eso uno dice en el año completo, el aumento de $1 que está teniendo en este momento la medida, serían 1.700 millones de dólares en un solo año que le generaría de ingreso adicional si el gobierno no tuviera que compensar absolutamente nada. Pero era claro que lo que íbamos a tener que ver era una focalización, es decir, apoyar a los sectores que hay que apoyar, a los que corresponde apoyar, que son los de transporte público, los de transporte de alimentos y alguna otra actividad que el gobierno ha identificado. Y también entonces estos recursos adicionales que puede generar la medida le permite también generar de forma directa focalización en forma de bonos, ¿no? Entonces, quizás en un año completo el valor adicional que le permite la medida será unos 700 millones de dólares adicionales para ayudar al presupuesto del Estado y desde ahí atender a los sectores que necesitan ser atendidos y no darle subsidio al que no lo necesita. Por ejemplo, aquel carro de alta gama que utilizaba diésel no tiene ningún sentido que tenga ese subsidio, o quizás alguna otra actividad que no, por ejemplo, la ilegal de la fuga de combustibles por frontera, no tiene por qué ir en nuestro combustible subsidiado hacia afuera. Si de alguna forma es más barato en el caso que Perú, por ejemplo, ¿no? Que en Perú tienes un diésel hoy día a más de $4. Si se va por frontera a Perú, en todo caso se irá a precio sin subsidio. Y ya también disminuirá el impacto, el interés de esa ruta, de esa política, porque ha caído el margen. Y quizás hacia Colombia ya no habrá tanta fuga, porque en Colombia el precio está un poco más bajo que en Ecuador, o al mismo nivel de 2.80. Y entonces ahí también hay algún tipo de ajuste, que es lo que busca la medida para evitar la fuga. Y vamos a chequear cuánto es la fuga. ¿Serán 300 millones de galones al año? ¿Serán 500 millones de galones al año? Eso habrá que ir observando. Bien, vamos a estar chequeando esas cifras, mirando cómo avanza el tema de los controles también y ver si efectivamente esta medida evita ese contrabando que se va hacia Perú y hacia Colombia. Gracias, economista, muy gentil por atendernos. Buen día. A ustedes, gracias. Gracias, 6:56 minutos.